Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, un cordial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con esa programación, contamos con la presencia de Rocío Olivares en su segmento Un Café con Jesús. Así que, Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Es un gusto para mí estar aquí. No va a haber día que no me escuchen que diga eso porque es una bendición. Es una bendición que Dios nos ha dado el poder estar vivos, el poder hoy disfrutar de una nueva mañana. Hace mucho calor, no sé en tu estado, en tu ciudad donde estás, cómo estás confrontando estos calores que está habiendo, pero aún así Dios ha sido muy bueno, ¿verdad? Dios ha sido bueno y su amor es tan grande cada día que me gozo por ello y pues de antemano quiero agradecerles por estar en este momento aquí escuchando en la radio, porque siempre recuerda que donde estás no es el final, es el principio de cosas grandes que Dios está haciendo en tu vida y en nuestra vida. Y el propósito de este segmento de Un Café con Jesús también es ser, participar de las vivencias también que he pasado yo y que de esas vivencias podemos hablar de lo que Dios ha hablado a través de su palabra a nuestra vida. Como saben, el viernes hubo una maratónica donde se habló y se festejó el cuarto aniversario, 4 años de la radio Bosco en Ti, 4 años donde Dios ha bendecido de gran manera no solamente a cada uno de los locutores, a cada uno de los integrantes y colaboradores de la radio, sino también a cada uno de aquellos que escuchan esta emisora. Dios ha sido muy bueno y ha hecho muchas cosas grandes a través de esta emisora. Y quiero agradecer públicamente a Dios primeramente por darme la oportunidad de estar aquí en la radio y también a Jorge por la oportunidad que me dio también de estar en este medio. Pero también este mismo día, viernes, no pude yo, teníamos un programa, tanto yo como otros colaboradores y otro testimonio, teníamos un programa para dar en la radio, pero no pudimos darlo, no pudimos dar el programa, ya que hubo bueno, yo le llamo un detalle que no pudimos ver. Yo primeramente lo digo que yo no pude ver, no sé qué pasó, y ese detalle hizo que no pudiéramos entrar a la radio en el tiempo correcto. Nuestro mensaje tenía que transmitirse a las 6 de la tarde de la ciudad de aquí de México, pero en Colombia está retrasado, sería a las 5 de la tarde. Nosotros, junto con el equipo en el cual estábamos integrados, nos estábamos que era a las 6 de la tarde y nos quedamos con que era a las 6 de la tarde de la hora México. No sé qué pasó en mi mente, no sé qué pasó, pero completamente se me fue. Me hice una lista de todos los detalles, nos organizamos, tuvimos 3 reuniones antes de que se hiciera este evento en el cual íbamos a participar, donde hablábamos de cada detalle en un cuaderno, palomeaba todo lo que se tenía que hacer, el orden de cómo se iba a hacer. Para mí estaba todo exactamente bien, todo estaba cumplido, todo estaba claro, pero había algo muy importante que se me había pasado y que sin querer, pues no solamente afectó en mi vida, sino afectó en la vida de aquellos que estábamos involucrados como un equipo en el cual íbamos a participar y pues quedamos mal para la radio y más para uno mismo, para Dios, ¿no? Y yo quería pedir una disculpa, pero estábamos ya listos para salir a las 6 de la tarde. No había visto ni siquiera mi celular. Cuando vi mi celular para entrar porque íbamos a orar tiempo antes, ¿cuál era la sorpresa? Que ya nuestro tiempo había pasado. Sentí
un agobio, sentí una frustración, sentí hagan de cuenta que hubiera pasado un terremoto sobre mi vida y me sentía derrotada, me sentía avergonzada, me sentía culpable, sentía muchas cosas en mi mente, pero sobre todo culpa. Pedí perdón a Jorge, pedí perdón a los colaboradores con los que éramos un equipo, al testimonio. eh, lloré y era mucha carga la que yo sentía, mucho dolor, mucha frustración y eh, entendí algo en ese momento, lo que para mí era, yo le preguntaba a Dios, yo no te digo por qué, sino qué es lo que me quieres decir a través de esto, ¿qué es lo que me quieres decir? Porque pues yo lo planeé, este equipo planeamos todo, haciendo lo mejor con todo nuestro corazón, con toda nuestra disposición, con cada detalle que queríamos hacer, que todo estuviera perfecto, que estuviera bien, y no había pasado así. Y entonces yo le preguntaba a Dios, ¿qué error es el que cometí? ¿Qué falla tuve? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué, Señor? Dime qué es lo que quieres hablar a mi vida. Lloré toda esa noche, el siguiente día, pero algo me di cuenta en ese momento. Me di cuenta que había hecho falta un detalle en el cual no me había percatado de ese detalle. Y vi que era detalle, y detalle es un aspecto menor que no se apreció a primera vista. Del horario era a las 5 del tiempo de Colombia y yo solamente me quedé que era las 6 del tiempo de la Ciudad de México. Ese fue un detalle que quizás fue mínimo y pequeño, pero que hizo la diferencia. ¿Y cuál fue la diferencia? No pudimos estar en la radio y compartir lo que teníamos que compartir con cada uno de ustedes. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué pasó? ¿Por qué pasó si tú conoces las intenciones del corazón del equipo que estábamos integrados para ese segmento que se llamaba Piedras Preciosas del Señor? ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos dimos cuenta? ¿Por qué no me di cuenta de ese horario? Si siempre estoy atenta a ese detalle, ¿por qué en esta ocasión no me di cuenta? Y el Señor me habló a través de Proverbios 19:21, donde dice, muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. La decisión del Señor es la única que se cumplirá. Y esto entonces me hizo ver por qué entonces no estaba dentro de este plan, Señor, que había en mi corazón. Y en el transcurso de ese día, el Señor me mostró que el Señor es un Dios de detalles, es un Dios tan maravilloso que a veces nosotros buscamos las cosas grandes, pero no buscamos esos detalles tan pequeños que hacen la diferencia. Yo buscaba el que todo nuestro equipo estuviera perfectamente haciendo las cosas a mi parecer bien, pero había algo más importante, que era estar atenta al horario, porque sin el horario, pues yo me quedé con lo que yo había escuchado, con lo que yo había visto, pero no sabía qué había pasado. Y me di cuenta en ese momento que Dios es un Dios de detalles en todo, hasta en los momentos que tú crees que no están a tu favor, como en este momento para mí. Dios está haciendo que tú puedas ver esos detalles pequeños que no habías visto y que quizás Dios había hablado de antemano tiempo pasado en cosas pequeñas, queriendo hablar a mi corazón, porque Dios conoce el corazón y a veces no estamos sensibles a esos detalles. Así que el tema de hoy es un Dios de detalles. Eso que para mí fue algo drástico y algo vergonzoso, algo que no cumplí, que estuve mal, que era algo muy pesado, muy duro para mí, un dolor muy grande, el no haber
cumplido y haber hecho esta celebración, eso que tanto deseaba este equipo, para mí era como el error fatal, pero Dios me mostró que hasta en esos errores siempre Dios nos ayuda a que busquemos detalles importantes, porque Dios está lleno de detalles. Los detalles más grandes son la creación, nosotros mismos. Todo lo que Dios hace es perfecto, es como es un arquitecto donde hasta los mínimos detalles Él se fija de todo, porque es detallista y cada cosa que nosotros vemos que no está correcta, para Él es algo en el cual nos está hablando. La palabra de Dios también dice en Juan 21:25, en la Biblia Las Américas dice, y también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribieran. Son tantos detalles los que ha tenido Dios que no cabría tanto libro escrito de todas las perfecciones y detalles que tiene Dios. Y dirán, ¿cómo es que fue un detalle esta equivocación tuya, Rocío? Fue un detalle de Dios porque a través de esta equivocación mía, el Señor me hizo ver que tiempo atrás había estado hablando a mi corazón y no lo escuchaba. Me fijaba en las cosas grandes, en las cosas pendientes, en las cosas que yo quería hacer a mi voluntad y no en las cosas pequeñas que Dios me hablaba y que no podía escuchar. Y esto yo siempre me recuerdo que siempre le he dicho que a veces no entiendo muchas cosas, a veces no logro comprender, entender y con temor quiero hacer la voluntad de Dios, pero no entiendo. Y yo le decía al Señor desde mucho tiempo atrás, le decía, Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces que lo que hay en mí y aún con temor a equivocarme, yo quiero cederte a ti mis ilusiones, mis emociones, mis planes, mis deseos. Todo te lo cedo a ti, Señor. Ayúdame a ver como tú me ves, ayúdame a creer y entender sin temor lo que tú tienes para mí. No sé si a ti te ha pasado alguna cosa como estas, ¿no? Y el Señor me hizo ver que todo lo que yo decía tenía que tener una acción. Y si yo decía que yo le cedía todo, mis planes, todo, entonces en todo tenía que darle gracias. Así que si en mi plan de haber estado ese momento y hacer las cosas por gratitud, porque en mi corazón y en el corazón de mi equipo, ese día era festejar agradecida la oportunidad de cada uno de nosotros, el poder estar en esta radio, darle gracias a Dios por ese momento, por ese tiempo, ese transcurso que nos ha el Señor enseñado a través de la radio. Agradecerle a Jorge por todo lo que él nos ha enseñado a través de decir sí a todas las cosas que Dios quiere que obedezcamos. Y entonces Dios me dijo, o sea, si yo te dijera que aquí ya no, ¿qué harías? ¿Te enojarías conmigo como estás ahorita cuestionando y preguntando el por qué? Si mis planes son los que se hacen, no tus planes. Pero aún haciendo los planes de Dios, no sé qué ha pasado en ti, que cada detalle es importante tomarlo en cuenta. Cuando te van a firmar un contrato, te dicen, fíjate en todos los detalles. Y la mayoría de esos detalles están en letras pequeñas y no te percatas de ellos, no en letras grandes. Siempre tendemos a visualizar lo grande, pero no lo pequeño. Y en lo pequeño es donde Dios nos habla, donde Dios te habla. Y ahí fue cuando me di cuenta que le daba gracias a Dios porque a través de esto el Señor pudo ver ese pequeño detalle que se me fue, que fue el horario, y poder ver que hay detalles en mi vida que no he visto porque el Señor me ha hablado y me ha hablado. Y yo estoy enfocada en las cosas grandes cuando Él se glorifica no en lo extraordinario,
sino a veces en aquellas cosas que nosotros parecerían ser ordinarias, pero que tienen cosas grandes. Dios es detallista en cada momento, en todo tiempo. Por eso dice la palabra que en todo tiempo le demos las gracias a Dios, porque Él es tan perfecto que busca de una o de otra manera tener detalles para nuestras vidas, para que nosotros cumplamos su voluntad, que es perfecta y que es buena. Esto me hizo recordar cuando que para lo que yo no puedo ver, Dios sí ve. Y me hizo recordar a Moisés, cuando Moisés tenía esa vara, el Señor le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dijo, una vara. Moisés veía solamente una vara, un palo de madera, pero el Señor veía en esa vara, veía libertad a su pueblo, veía las cosas extraordinarias y maravillosas que podía hacer Moisés a través de esa vara. Y no por él solo, sino porque Dios era la voluntad de Dios. Dios quiere que nos veamos como Él nos ve, pero muchas veces nosotros no nos vemos como Él nos ve. Y Él tiene que llenarnos y quiere que veamos esos detalles tan pequeños en el cual tenemos que cuidar de ellos. A mí se me olvidó, dice que el detalle es apreciar a primera vista. Tenía tan seguro que era un horario y era otro horario. A veces nos sentimos tan seguros de las cosas que se nos olvidan cada detalle principal que Dios tiene para con nosotros. Tenemos que reconocer el instrumento que Dios tiene para nosotros, que somos instrumento, que somos piedras preciosas, piedras vivas, que antes una piedra es algo muerto, pero en Cristo es algo, es esa piedra angular, algo que es el principio de una construcción fija y firme, un fundamento básico. Y ese es el Señor. Pero tenemos que percatarnos de cada detalle para que no pase lo que a mí me pasó. Para que no te pase quizás muchas cosas que digas, es que no me fijé, era algo tan pequeño que no lo vi y que Dios quiere hablarte a través de esas cosas pequeñas que para ti quizás son insignificantes. Dios te quiere hablar y decir, yo quiero que tú observes y veas lo que te he estado diciendo y no me has visto. Moisés ya le había dicho en Éxodo 4, desde Éxodo 3 vimos cuando se le presenta a través de la zarza, ¿verdad? Y el Señor a través de esa zarza pudo hablar, comunicarse y pudo escucharlo Moisés, pero en Éxodo 4:2 le dice, entonces Dios le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, contestó Moisés. Muchas veces el Señor nos dice a través de detalles, ¿qué tienes en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? El Señor te quiere revelar como a mí. Tú me dijiste que que tus decisiones, que tus planes, que tu voluntad me las cedías a mí. Entonces, si yo hago lo que sea, ¿por qué te enojas? ¿Por qué preguntas? ¿Por qué cuestionas? Y eso me, me dije, es verdad, pero cuestionar porque yo no veo lo que Dios está viendo en mí como instrumento, como esa piedra preciosa que ve en ti, que ve en mí. No lo veo porque no me he percatado de esos pequeños detalles que hacen la diferencia. Un detalle era en Moisés la vara, y no era simplemente el palo, sino era el instrumento que Dios iba a utilizar para hacer cosas grandes de ese detalle que Moisés no veía, pero que Dios sí sabía. Por eso es importante que cada día, como le decía, hazme ver, Señor, como tú me ves. Hazme creer sin temer, Señor, sin temer. Y eso quiero compartirte a ti también, que Dios
nos usa como instrumentos. Dios quiere que tú veas ese detalle, el por qué ha puesto en tu vida. Y que cuando te dice, ¿qué tienes en tus manos? Es la manera de, a través de esto, Dios me mostró qué había todavía en mi corazón, qué condición tenía yo, si aún todavía desconfiaba, si aún todavía no le creía, si aún todavía me afanaba por todas las cosas, si aún todavía quería hacer mi voluntad, las cosas y los planes a mi manera, no la manera del Señor. Cuando en Éxodo 4:11, Dios le contesta a Moisés porque Moisés le decía que pues él cómo lo iba a hacer, porque le mandó a que fuera a decirle a los jefes de Israel a través de 3 señales, una a través de la vara, que él se iba a convertir en una serpiente y cuando él la agarrara iba a ser otra vez la vara. Y si no creían, entonces iba a ser a través de, de la mano, le dijo que metiera la mano en su ropa y la sacara, iba a tener lepra y después la volviera a meter y iba a estar sana para que vieran lo que Dios, que era mandado por Dios. Y si no entendían a la segunda señal, a la tercera señal dijo que fuera al río Nilo y tomara agua y le echara, derribara, y entonces iba a convertir en sangre. Y si no entendían, entonces iban a ver, pero lo iban a entender. Pero Moisés le decía, es que yo no sé hablar con otro. Y muchas veces Dios nos está hablando a través de detalles, de cosas, pero no las estamos viendo porque estamos enfocados en otras cosas grandes que queremos y no en las cosas pequeñas donde Dios, ese Dios de detalles, nos está hablando a nuestro oído y que no podemos ver. Y quería leerles Éxodo 4:11, la TLA, donde dice, Dios le contesta y le dice a Moisés, cuando le dices que yo no sé hablar, escúchame, Moisés, te está diciendo a ti, no sé cómo te llames tú, o a mí si estuviera hablando, escúchame, Rocío, yo soy yo quien hace que hables o no hables, soy yo quien hace que puedas oír o no oigas nada, soy yo quien puede hacerte ver o dejarte ciego. Anda, ponte en marcha, Egipto, que yo te ayudaré a que hables bien y te enseñaré lo que debes decir. ¿Cuántas veces Dios nos está diciendo, no eres tú, soy yo quien hace que hables, quien hace que oigas, quien hace que hagas lo que yo quiero que hagas? Es la voluntad de Dios, no la de nosotros. Y solamente lo vamos a poder escuchar cuando nos ponemos atentos a los detalles, no a las cosas grandes. Moisés abrió el mar con esa vara. A veces buscamos abrir el mar con nuestros talentos, con nuestras virtudes, con todo, cuando lo que tenemos que buscar es ese detalle más importante. No es abrir el mar, sino es que Dios vaya con nosotros y esté con nosotros. Es obedecerle a Él, es escuchar esos detalles en el cual nos ha estado hablando desde mucho tiempo y no podemos escucharlo ni ver cada detalle porque estamos enfocados en otras cosas. Terminando esto, Moisés le dice, envía a otra persona. El Señor se enojó y el Señor se enojó, hijo, o sea, ¿no entiendes? Ya puse a tu hermano Aarón y le vas a decir todo lo que te estoy diciendo. Muchas veces el Señor nos dice, ¿no has entendido cómo te ves? Yo te veo, el Señor nos ve como un instrumento, como esa vara, pero nosotros nos vemos como una simple vara, una simple persona que no podemos hacer nada. Y en Él todo lo podemos hacer. Esos son los detalles que Dios quiere a veces hablar a nuestro corazón, hablar a nuestras vidas. Esto que para mí fue que yo quedé mal, que yo hice las cosas mal, que me faltó percatarme de algo. No sé por qué aún todavía no lo entiendo. Y yo digo, bueno, ¿cómo no lo entiendes si los planes de Dios son perfectos? Dios quería hablarte, que te fijaras más en los detalles, que te fijaras más en Él,
que en ti misma o en lo que quieres de ti. Y eso me hizo agradecerle a Dios, agradecerle infinitamente a Dios y recordar que tengo que ver y estar atenta a los detalles más importantes. Recordé al siguiente día, me comentaba mi hijo que a veces es la vida, estamos como en un carro, ¿no? Dentro del carro, y el carro y falla y no arranca y tenemos que ver por qué no está arrancando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y vemos que la batería está funcionando y entonces nos damos cuenta que no es la batería, que es, se me fue ahorita el nombre, pero es una pieza muy pequeñita, la cual es la que hace que también arranque el carro. Pero como es tan pequeña, a veces no se dan cuenta. Lo tienes que mandar al mecánico para que se den cuenta esa bujía, que la bujía ya no sirve, por eso es que ya no funciona. Pero ¿qué es lo primero que vemos? La batería, el motor, cosas grandes, ¿verdad? Pero no vemos las cosas pequeñas, esos detalles que a veces no nos percatamos de ellos y que está haciendo que no funcione en nuestra vida. El carro no funcionaba y veían la batería, todas cosas, pero no veían que era la bujía, hasta que la vio el mecánico. Dios es ese todo, el que nos formó, el que sabe lo que hay en nuestro corazón, el que sabe y de alguna u de otra manera nos tiene que hacer entender. Y a veces son a través de cosas donde entonces podemos escuchar y estar atento de esos detalles donde quiere Dios hablar a nuestras vidas. Un carro cuando funciona tiene retrovisores, ¿verdad? Y yo me percaté, quise buscar para qué sirven los retrovisores y dice que permite ver áreas que se encuentran alrededor sin que tenga uno que girar el cuerpo a los lados para que esta acción no provoque un accidente. Y un accidente es un suceso eventual que altere el orden de las cosas, es algo involuntario que altere el orden de las cosas. Si no tuviera uno de los retrovisores, tendrías que voltear para ver. Muchas veces nosotros volteamos a ver todo lo que hay alrededor, pero no nos seguimos enfocando en Dios. Y Dios quiere que nos enfoquemos en Él y Él nos va a dirigir para dónde ir sin que tengamos que quitar la mirada de Él. Y a veces, como no lo entendemos, a través como esto hizo con el pueblo de Egipto, que no lo entendían esos jefes de Israel y que les mandó una señal, y si no otra, y si no otra le decía, pero lo van a entender. Es a través de esos detalles donde nosotros podemos entender qué hay en nuestro corazón, qué está pasando dentro de nosotros, qué estamos haciendo, que le hemos dicho a Dios que queremos hacer y que no estamos haciendo. Porque no es en nuestros planes, nuestra voluntad, sino como dice en Proverbios 19:21, muchos planes hay en el corazón de nosotros como hombres, pero solo el propósito del Señor se cumple y se cumple a través de cada detalle, esos detalles que nos hacen que las cosas sean perfectas en las manos del Señor, porque en Él todo es perfección, es detalle. Es un Dios de detalle, es un Dios eh, inigualable. Así que hoy quería compartirles esto y quería decirles que Dios nos quiere entender que nosotros somos instrumentos para Él, pero quiere que veamos como Él nos ve. Y a veces cuando no entendemos en cosas grandes, menos vamos a entender en esas cosas pequeñas que no vemos. Y esas cosas, todos los días Dios nos llena de detalles, cosas pequeñas. Dios es un Dios detallista, es un Dios de amor, es un Dios que se procure, que procura cuidarte, que procura que tú estés siempre bien, porque los planes que Él tiene para nosotros son de bien o de mal. Así que si tú alguna vez llegas a pasar algo que aunque te preparaste, aunque insistes, no lo entiendas, no solamente trata de entenderlo, dile al Señor que te muestre
qué condición hay en tu corazón, qué es lo que necesitas cambiar a través de los detalles. Porque como le dijo a Moisés, escúchame, Moisés, yo soy quien hace hablar, yo soy quien hace oír, yo soy quien hace ver. Es el Señor, no somos nosotros, es el Señor. Espero que esto te haya sido de edificación como lo fue para mi vida y también espero que hayas disfrutado ese maratón y que lo sigas disfrutando cada día, porque esta emisora es un detalle de Dios. Esta emisora es un detalle de amor de Dios para cada uno de nosotros, para que a través de esta emisora, a través de Jorge, que puso en su corazón y que Jorge oyó, que puso en su mirada una visión y que pudo ver, que puso en su boca para que pueda hablarlo y que se pueda ejecutar. Esos detalles Dios se los dio a Jorge y a través de esos detalles estamos ahorita, tú puedes estar escuchándonos, porque es Dios, ese Dios de detalles que hace cosas grandes y hermosas. No te olvides de los detalles. Enfócate en Dios y también en esas cosas pequeñas que quizás no ves, porque esos detalles hacen la diferencia. Así que pues te doy las gracias, le doy las gracias a Jorge, les doy las gracias al equipo que iba a estar conmigo por estar, entender y por ser siervos de Dios. Gracias a cada uno de ustedes, gracias por todo. Y si Dios lo permite, espero verlos el próximo lunes. Que Dios los bendiga. Hasta luego.